primer lugar, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y por haberos conectado a nuestra llamada, haber acudido a nuestra llamada. Lo que vamos a hacer hoy es presentar el informe de escolarización en centros de FP públicos de la Comunidad de Madrid para este curso, el 24-25. Como sabéis, es un informe que venimos haciendo, un estudio que venimos haciendo desde hace varios años y en el que lo que fundamentalmente ponemos el foco es en la demanda que hay en los centros públicos de formación profesional por parte de estudiantes que han decidido preferir y quieren estudiar en centros públicos de formación profesional. Para hacer la presentación del informe estamos Aida Salmillán, que es la responsable de enseñanza pública de nuestra Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, y yo misma, que soy Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Aida ha coordinado el informe un año más, por lo tanto es la que tiene la aproximación al detalle más exhaustiva, y también podremos entrar con su exposición pues, en elementos más concretos. Desde luego, decir, y ya iniciando la rueda de prensa, si estáis todos y todas preparadas, ¿hay alguna cuestión que resolver antes de iniciar? Bueno, como todos los años, hemos realizado un informe exhaustivo y detallado en todos los centros públicos que han publicado los datos de escolarización del curso 24-25. En este caso hemos podido acceder al 70% de los centros, y eso nos ha permitido hacer el estudio exhaustivo de cuál ha sido la oferta, de cuál es la oferta y cuál es la demanda. Lamentablemente nos aproximamos a una realidad similar a la de años anteriores, con una primera conclusión, que es que la tendencia a que falten plazas sigue, se mantiene, incluso aumenta un poco en relación con años anteriores. Hay más demanda que en años anteriores. La Consejería de Educación, el gobierno de Ayuso, de la señora Ayuso, no ha hecho los deberes y no ha generado la oferta necesaria, la oferta que se necesitaría para atender la demanda. Pero es que, como hay una brecha muy grande, podría parecer que es mucho lo que hay que hacer y realmente está muy lejos de poderse hacer, pero la realidad es que apenas se ha avanzado. Es que el avance es mínimo en cuanto a la ampliación de oferta. La señora Ayuso ha ampliado en 30 el número de grupos, un número muy distante a lo que haría falta. No hay ni siquiera una aproximación, un avance, algo que nos podría aproximar a esa ampliación de oferta en relación con lo que se demanda, ¿no? De hecho, han quedado el 52% de las solicitudes sin atender. Esa es una primera cifra global, ¿no? Y realmente observamos en el estudio, se desarrolla, se justifica, se puede analizar de manera exhaustiva que esto ocurre principalmente en grado medio y en grado superior, en los grados medios y superiores, pero también en la formación profesional básica. Con esta consideración general voy a dar paso a Aida para que exponga más en detalle el informe. Luego haremos unas conclusiones y expondremos lo que Comisiones Obreras exigimos, y nos someteremos a preguntas si es que lo consideráis necesario. Bien, pues analizando los datos, como podéis observar, lo que hemos hecho ha sido recopilar todos los listados de admitidos y excluidos de cada uno de los centros educativos que ofrecen ciclos formativos tanto de grado básico como medio y superior, y en esos datos recopilados la información resultante es que el 52% de las solicitudes no han podido ser atendidas, han quedado excluidas. En este sentido, es muy importante reseñar que quedan excluidos de las opciones primarias que tienen esas personas, que esto va a ir muy vinculado, según vayamos avanzando en el informe, a que no hay una oferta ajustada a las necesidades del alumnado, ni tampoco a las demandas laborales que tiene nuestra propia comunidad o incluso en ámbito general en España, ¿no? Al final,
se admiten algunas de las solicitudes excluidas en el periodo ahora extraordinario de septiembre, pero al final terminan en módulos o en opciones que ni siquiera esas personas tenían porque es la única opción de seguir estudiando. En este sentido, hemos analizado, si desagregamos los datos por el tipo de formación profesional, analizando de las más iniciales a las más superiores, en la básica, hemos podido analizar 68 centros de los 111, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no hemos analizado el resto de centros? Pues no los analizamos porque esos centros no publican datos o publican datos sesgados, es decir, solo nos publican los admitidos o solo nos publican los excluidos, lo que alteraría el número total de solicitudes. En este sentido, de la formación profesional básica, lo que emanan de los datos recopilados es que el 36% de las solicitudes recibidas se quedan excluidas también. En el caso del grado medio, se han analizado 101 de los 138 centros y aquí el porcentaje aumenta bastante. El grado medio es uno de los que más excluidos tiene y se incrementa el porcentaje de excluidos al 67%. Tan solo el 34% de las solicitudes son atendidas en sus opciones. Y en el grado superior, bastante elevado también, tenemos un 60% de excluido y hemos analizado 103 de los 142 centros que ofertan grado superior. Muy importante de estos datos, más allá de los números, es qué ciclos formativos ofrecen y dónde hay un porcentaje más alto de excluidos. En el caso de la FP básica, nos parece reseñable varias cuestiones. Por un lado, que ya existen algunas formaciones que solamente se dan en centros de grado concertado, como es el caso de fabricación de elementos metálicos, que solo tienen oferta en la educación privada concertada, no hay opciones para la pública, y que hay un grado concreto de instalaciones electrotécnicas y mecánicas donde el 60% del alumnado que solicita este módulo se queda excluido. Esto aumenta con respecto al curso pasado un 31%, es decir, no se está analizando el número de solicitudes y lo que el alumnado elige de manera voluntaria para estudiar. En el caso del grado medio, hay muchos módulos más allá, por encima del 50% de excluidos, pero ya yéndonos a los más catastróficos serían los que superan el 80% y principalmente ahí tenemos guía en el medio natural y de tiempo libre, donde, por ejemplo, es muy interesante analizar que de las aulas totales que ofrecen esta formación, solo 21 están en la pública y 29 están en la concertada privada. En el caso también de vídeo, disjockey y sonido, hay un 87% de alumnado excluido, también se aumenta con respecto al curso pasado un 4%. Confección y moda, que tiene un 15% más de excluidos que el año pasado, se sitúa en el 80%. Montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos, que tiene un 89% de alumnado excluido, un 11% más que el curso pasado, o sea, todos estos van aumentando el número de excluidos sin ningún plan que vaya a solucionar esta situación. Y en el caso de grado superior, especialmente los módulos que tienen que ver con lo sanitario, ¿no? Las salidas sanitarias. Por ejemplo, prótesis dentales, que tiene un 83% de alumnado excluido, anatomía patológica y citodiagnóstico, que también tiene otro 83% de alumnado excluido, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, laboratorio clínico y biomédico, laboratorio clínico y biomédico, la doble titulación con anatomía patológica y citodiagnóstico, todas estas se sitúan por encima del 80% y en el caso de la de diagnóstico y medicina nuclear estamos hablando de un 94% de alumnado excluido. Estos son los datos analizados y bueno, un poco lo que nos sitúa sobre el mapa que la Comunidad de Madrid no está atendiendo las necesidades del alumnado ni en la oferta, tampoco en las especialidades concretas que son las demandadas y las que van a buscar un futuro profesional a los jóvenes madrileños. Pues como podéis observar con lo que podéis analizar en los informes que os hemos compartido y con la explicación, la aproximación que ha dado Aida, lo que podemos observar es que los datos son similares a los de años anteriores, en particular a los del curso pasado, pero con una tendencia a empeorar. Y desde luego lo que podemos señalar es que hay un serio desequilibrio, un grave desequilibrio entre la oferta
y la demanda, y desde luego también hay un grave desequilibrio entre territorialmente cómo está distribuida también esta oferta. También podemos señalar que cada año era el objetivo político, es el objetivo político de las distintas administraciones, orientándose en las indicaciones que nos llegan incluso de la Unión Europea, referenciándonos en los países de nuestro entorno, era un objetivo aumentar la demanda. Y es que claramente cada año hay más jóvenes que buscan en la formación profesional oportunidades para formarse y de cara a tener más oportunidades de trabajo y de vida. Sin embargo, este aumento de demanda, este número de jóvenes que quiere buscar en la FP sus oportunidades, no se ve acompasado, no se ve correspondido con la ampliación suficiente de oferta. Porque la demanda de los jóvenes madrileños es fundamentalmente en la formación profesional de centros públicos. De hecho, hay una cuestión que también nos llama la atención, que sobresale, y es la siguiente: es realmente los datos totales, los datos reales totales pueden ser aún peores, porque hay que señalar que un 30% de los centros no ha publicado sus datos. Esta no publicación de datos es lo que aconseja la propia Consejería de Educación, porque realmente, inexplicablemente, hay falta de transparencia en la oferta y falta de transparencia en cuál es la demanda. La Consejería de Educación tiene la orientación, da la orientación a los centros de no publicar los datos. Por lo tanto, no facilitar tanto a los estudiantes que desean estudiar formación profesional como a sus familias, como a la opinión pública, como a los especialistas, a los investigadores, a quienes nos queremos aproximar a la realidad de la formación profesional en Madrid. La orden, la instrucción es no publicar datos y tapar seguramente lo que podríamos calificar de vergüenzas, porque realmente no hay avance suficiente en la situación, en la oferta de formación profesional pública. De hecho, hay que tener en cuenta que en estos años la Consejería de Educación, el gobierno de la señora Ayuso, ha recibido algo más en torno a 50 millones de euros del Ministerio de Educación. Esta falta de transparencia también impide que conozcamos qué se ha hecho con estos 50 millones de euros que debían haber estado directamente destinados a ampliar la oferta. Nos gustaría saber, con estos 50 millones de euros, qué oferta se ha ampliado, qué número de plazas y dónde están esas plazas ampliadas. Y luego, en este desequilibrio, en esta falta de planificación y en este desequilibrio tan grave de la oferta de formación profesional pública, lo que podemos señalar también, por supuesto, es lo que la Consejería de Educación, el propio consejero, señor Viciana, repite reiteradamente, y es que hay plazas que se quedan libres. Nadie entiende por qué no se ofertan todas las plazas desde el principio del proceso de escolarización, y nadie entiende por qué llegamos en septiembre y nos anuncian a bombo y platillo que se amplía el número de plazas ofertadas en formación profesional. Es un número que ya en sí mismo todos los años ronda las 10.000 plazas, todos los años llegan en estas fechas, y la realidad que nos encontramos es que llegan tarde, no se conoce dónde están, y esta realidad de que faltan plazas y a la vez se amplía la oferta, pero a la vez la oferta que se amplía puede quedar desiertas, pueden quedar sin cubrir esas plazas, pues tiene mucho que ver con esa falta de planificación en tiempo, esa falta de transparencia, pero luego también en el desequilibrio de esa nueva oferta que se plantea, que año tras año nos encontramos que se deslocaliza en distintas zonas de nuestra comunidad en los que realmente esa no es la demanda que hay, o se plantea la oferta en horarios
o en turnos que no son los que prefieren los estudiantes o sus familias, que es importante también señalar esta cuestión. El resultado es que realmente hay una situación muy grave a nuestro juicio, porque realmente en la práctica lo que supone es que hay miles de jóvenes que se quedan sin su oportunidad, porque cuando no hay plazas en los centros públicos, una parte de los estudiantes, los que pueden, buscan la oferta privada que es enormemente cara en esta situación de desequilibrio y tantísima demanda. Lo que está pasando es que se han aumentado los costes de estudiar los grados en centros privados. Los que pueden, sus familias o ellos mismos permitírselo, pues se dirigen a la oferta privada, pero hay muchos miles de jóvenes en Madrid que no se lo pueden permitir. Y ahí tenemos una de las realidades más graves, y hay que situar muy claramente el foco. Cada una de las solicitudes que quedan sin atender tienen detrás una historia de una persona joven que se puede quedar sin oportunidades, sin las oportunidades que necesita para un futuro trabajo y una futura vida, ¿no? Y esto es para Comisiones Obreras extraordinariamente grave. Hay que aportar alguna cuestión que para nosotros es clave. Llevamos años diciendo que se necesitaría una transparencia en la oferta. Llevamos años exigiendo una simple página web donde los estudiantes que quieren acceder a la formación profesional de manera rápida, clara y ágil pueden ver dónde están las plazas, dónde están las vacantes, la oferta detallada, las equiparaciones, salidas profesionales. Eso sería en tiempos de digitalización y con una consejería en Madrid de digitalización con un altísimo presupuesto, esto debería estar ya, pero ya que no está, y por lo tanto lo seguimos exigiendo. Un espacio, una web, algo muy sencillo en estos tiempos, donde todos los estudiantes y sus familias que quieren acceder a la formación profesional puedan conocer dónde está la oferta, dónde está la demanda, y todos esos datos te pueden ayudar a decidir y a decidir mejor. Porque nosotros no dejamos de señalar que hay enseñanzas, hay oferta, hay ciclos que en los distintos grados se quedan con vacantes. Realmente pensamos que también otra acción, otra política que habría que emprender es el refuerzo de la orientación para la formación profesional. Esto lo venimos reclamando también, nos lo reclaman desde los centros, los equipos docentes, los equipos directivos, nos señalan que es necesario reforzar la orientación para la formación profesional, tanto en recursos humanos para que puedan ocuparse de la orientación profesional, porque con los recursos que hay ahora son muchas las otras tareas que tienen que abordar, y había que tener perfiles específicos de orientación profesional, y también reforzar todas esas acciones que ayuden a los jóvenes a conocer los distintos ciclos dentro de los distintos grados, para conocer exactamente cuál es el desarrollo, el recorrido profesional, cuál es también la correlación entre unos estudios y otros, y también cómo pueden desarrollarse a través de los distintos estudios. Hay incluso ofertas de estudios muy similares, que unas tienen una demanda masiva y otras pues pueden llegar a dejar alguna plaza libre. Por lo tanto, más orientación. Sin duda, nosotros lo que estamos exigiendo es que se creen más plazas públicas, que se destine el dinero que llega desde el Ministerio, esos fondos Next Generation que llegan a Madrid, se destine a la ampliación de la oferta pública. Hace falta, es necesario reabrir aulas cerradas y construir centros de FP públicos, construirlos destinando los fondos de manera clara, transparente y efectiva a nuevos centros de formación profesional. En este sentido, Comisiones Obreras estamos con los cálculos que hemos realizado de los alumnos que se quedan fuera, hemos calculado
según las ratios que hay tanto en FP básica como en grado medio como grado superior, la necesidad de crear 2.182 nuevos grupos de formación profesional. Hay que fijar la atención en la distancia, la fractura, la brecha que hay entre lo que oferta la consejería y las necesidades que habría. Evidentemente, este número de grupos no se abre de un día para otro, de la noche a la mañana, pero es que no hay plan ninguno. No hay plan. Y esto es lo más grave, porque mientras esto sea así, realmente, de hecho, lo que se está haciendo es promover que los estudiantes que se quedan sin plaza pues busquen oportunidades en la formación profesional en centros privados, y por lo tanto lo que se está haciendo desde la propia Consejería de Educación es engordando el negocio de la formación profesional privada a costa de que miles de alumnos y de alumnas, miles de estudiantes, miles de jóvenes se queden sin una oportunidad porque no pueden hacer formación profesional donde quieren y donde podrían hacerla de existir plazas. Con esta ampliación de 2.182 grupos sería necesario la contratación de 3.711 docentes. Pensemos que con el tema de los docentes en formación profesional hay también un problema muy grave en Madrid, porque realmente hay una escasez de profesorado y, por tanto, haría falta de eso dentro de ese plan que estamos pidiendo en Comisiones Obreras, que partiría de una auditoría pública de la inversión y del mapa, ese plan que pedimos para la formación profesional. Haría falta también que hubiera un apartado, un epígrafe, lo venimos diciendo, para la promoción, el refuerzo, la dignificación del profesorado en la formación profesional, para atraer profesionales de las distintas especialidades a la docencia en la enseñanza pública, porque hemos venido también señalando que aquí hay una brecha. Desde luego, y en conclusión, vemos que desde Comisiones Obreras que esta situación es inasumible para una sociedad, para una comunidad que pretende tener a futuro jóvenes, futuros ciudadanos y ciudadanas perfectamente preparados para impulsar el sistema económico. Esto es un daño individual para cada uno de los jóvenes que se quedan sin oportunidad, pero también es un daño a la economía madrileña que sin ninguna duda preocupa a los propios empresarios, al sector empresarial y, desde luego, cómo no, preocupa a Comisiones Obreras, al lado sindical, porque realmente en todos los aspectos, desde todos los puntos de vista que miremos el problema, lo vemos una grave realidad que produce graves consecuencias en todos los aspectos que lo podamos analizar. Y quedamos a espera de vuestras preguntas y a vuestra disposición. Si lo podéis leer, porque desde aquí no se lee muy bien. Bueno, la pregunta tiene que ver con las medidas que hay por el miércoles, con quién se una organización y yo para mí. Bueno, estamos en el marco de la intersindical de la mesa sectorial realizando una consulta a nuestra afiliación y a los trabajadores, al profesorado en su conjunto, de cara a estas movilizaciones, y según resulte esta consulta actuaremos. Hay que tener en cuenta que la intersindical tiene una reunión estos próximos días, y las distintas organizaciones de la intersindical estamos realizando consultas a cada organización, a su afiliación. Yo sí que quiero, desde la experiencia y bueno, desde el conocimiento de la realidad que tenemos y desde la historia que hemos vivido, hacer un llamamiento, desde luego, a la unidad, pero la unidad no se consigue haciendo convocatorias que no son suficientemente participadas ni suficientemente consultadas. Para Comisiones Obreras, la participación del profesorado en las decisiones que se toman de cara a las movilizaciones es clave. Y realmente lo que hemos constatado en estos días es que hacía falta esa participación exhaustiva centro a centro, y esa participación masiva que nosotros hemos propiciado en otras ocasiones. En febrero de este mismo año hicimos una consulta en cuanto a cómo
cómo proceder en la que participaron más de 16.000 profesores y profesoras. En esa línea estamos. O sea, nosotros entendemos que las movilizaciones tienen que ser consensuadas, participadas con todo el profesorado. Y hay que también señalar que el profesorado es muy plural, muy diverso, son muchas enseñanzas y etapas distintas y realmente queremos que todas las reivindicaciones de todas las distintas enseñanzas y etapas puedan estar recogidas en una movilización del profesorado, porque realmente la Consejería de Educación lo único que va a entender es una respuesta contundente a la situación que vivimos y sobre todo una respuesta contundente a que hemos iniciado el curso con un número importante, una situación importante, una relación importante de déficit, de graves irregularidades, circunstancias complejas en los distintos tipos de centros y enseñanzas, y realmente hicimos el año pasado movilizaciones masivas, huelgas con mucho seguimiento, y realmente hemos empezado el curso sin ninguna medida que palíe estas circunstancias. Cada una de las cuestiones a las que nos aproximamos, hoy estamos aproximándonos a la formación profesional, pero la semana pasada emitíamos un comunicado en Comisiones Obreras cómo se había empezado el curso de las enseñanzas de personas adultas, los centros de personas adultas, y realmente es que cada una de las enseñanzas o etapas a las que nos aproximamos tiene una problemática debido a la falta de planificación, a la desidia, incluso a la desorganización, incluso a la ineficacia de la propia Consejería de Educación un año después de la toma de posesión del señor Viciana. Las cosas están yendo a peor. Pero es necesario que esto se debata, se reflexione con el conjunto del profesorado y que realmente sean movilizaciones participadas por todo el profesorado, teniendo en cuenta, ya digo, la pluralidad y teniendo en cuenta que hay muchos sectores dentro de la Consejería de Educación y hay muchos sectores también dentro de las organizaciones que representamos al profesorado. Y para Comisiones Obreras, desde luego, el objetivo es la unidad de todos esos sectores, porque los problemas son comunes, no son problemas que solo atañan a una parte del profesorado o a un tipo de centros, o que solamente se puedan reivindicar desde uno de los sectores que representan la pluralidad de la educación en Madrid. Desde luego, observamos con preocupación desde Comisiones Obreras la necesidad y nos comprometemos a la necesidad de impulsar esa unidad del profesorado, esa unidad también de las organizaciones que lo representamos, para realmente dar una respuesta que sea lo suficientemente contundente como para conseguir nuestros objetivos, porque si no somos lo suficientemente contundentes para conseguir nuestros objetivos, realmente nos quedaremos en lo testimonial y realmente tanto el señor Viciana como la señora Ayuso estarán cómodamente sentados observando cómo no somos capaces, el profesorado, de dar esa respuesta contundente, global, que se necesita. Elena, ¿hace una pregunta? Sí, ¿la veis? No. Dice, sobre FP habéis citado algunas especialidades con mayor número de excluidos. ¿Por qué creéis que se debe? Pues, a ver, evidentemente se debe. Uno de los motivos es que en realidad en nuestra legislación actual nos dice que la educación tiene que estar centrada en las necesidades e intereses del alumnado. Yo partiría de esta base primero. Es decir, hay unas necesidades y unos intereses por parte del alumnado madrileño que no se están atendiendo a la oferta educativa, porque eso es evidente al ver el número de excluidos por especialidades. Pero también es verdad que evidentemente en la formación profesional, más allá de otras etapas educativas, hay un interés laboral, porque ya estamos dirigiendo nuestra educación a una formación mucho más práctica, más dirigida ya a salir para poder trabajar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se dan los módulos sanitarios esta subida, ¿no? Porque en los últimos años va subiendo de manera exponencial. Pues como sabéis, hemos pasado una pandemia, que esta pandemia ha hecho una gestión de los hospitales y unas necesidades de profesionales en los centros sanitarios, que evidentemente pues los jóvenes madrileños quieren aprovechar para poder trabajar en ello. No son los únicos, hay otros módulos que también tienen que ver con el tema aeronáutico, con la guía en el medio natural, es decir, suelen ser perfiles profesionales en los que actualmente
hay trabajo. Entonces, no podemos desenfocar que la formación profesional, no como las etapas de educación infantil y primaria o secundaria, están muy enfocadas al mundo laboral. Y esto, evidentemente, quien fuera el responsable o quien sea el responsable de educación en una consejería lo tiene que tener en cuenta, porque no solo queremos que los jóvenes recojan sus necesidades e intereses, que sí, sino que es que además queremos que el día de mañana puedan trabajar, puedan tener un empleo, pero además es que también eso es economía de la comunidad, lo decía antes Isabel, o sea, si queremos que nuestra comunidad prospere, vamos a ser mucho más ricos si nuestros jóvenes pueden estudiar aquellas profesiones que tienen salidas laborales. Al final les abocamos a las plazas de aquellos módulos que quedan libres, que normalmente no suelen estar orientados a donde hay una mayor oferta, demanda de profesionales, ¿no? Entonces, bueno, este es el motivo que analizamos nosotros. Y aparte de eso, además, claramente hay una promoción de lo privado. Y en el caso sanitario se observa bastante claramente, porque efectivamente, con los argumentos que acaba de dar Aida, hay una demanda de formación en grados que tienen que ver con lo sanitario, con la sanidad en sus diferentes, en sus diferentes momentos, ¿no? Y con los diferentes perfiles. Igual ocurre con todo lo que tiene que ver con el cuidado, lo relativo a la dependencia, a las residencias, al cuidado de personas. Sin embargo, la Consejería de Educación, el gobierno de Ayuso, controla la oferta. Aunque hay mucha demanda en esos estudios, no amplía suficientemente la oferta porque en estos estudios se produce una derivación masiva a donde se puede, que en este caso son la oferta de centros privados. Y ahí realmente es otro de los elementos de control para derivar alumnado a la privada que señalamos, o sea, que se deduce del análisis de la oferta. La oferta entre pública y privada no es equilibrada, no se corresponde a la demanda, pero además hay algunas especialidades, algunas enseñanzas, algunos estudios que particularmente están minimizados en la enseñanza pública. A nuestro juicio, los sanitarios y todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas y lo que tiene que ver con el ocio, que es otro gran yacimiento, un amplio yacimiento de empleos diversos, están minimizados en la pública para derivar a los estudiantes hacia la privada. Recordemos que en privada, para los centros privados, tienen el negocio redondo porque realmente reciben directamente unos cheques por los alumnos que obtienen eso que llaman en los gobiernos de Madrid, llaman becas, pero en realidad son unos cheques que ni siquiera pasan por las manos del estudiante, van directamente a la empresa, que a la academia, al instituto, al centro que ha abierto para que lleguen estudiantes a formarse en formación profesional. Muchas de estas empresas están gestionadas por fondos, pertenecen a fondos de inversión. Muchas de estas empresas no tienen ninguna trayectoria en formación profesional y realmente tienen el negocio asegurado porque les llegan estos cheques directamente de unos estudiantes que con ese cheque no tienen suficiente para la matrícula total en sus estudios, porque con esta situación de gran demanda lo que se ha producido es se han doblado los precios de los estudios, de los grados, incluso y en algunos casos hasta triplicado esos precios de matrícula, ¿no? Claro, estas empresas tienen el negocio asegurado. Ya en este momento tocaría y haría falta señalar que esto ya ha ocurrido en otros países en los que se han puesto en marcha políticas similares y realmente lo que se produce a medio plazo es un deterioro de todo el sistema de formación profesional. Eso es otro de los aspectos que alarma a los profesionales, también está alarmando al tejido productivo, a los empresarios y realmente también lo que nos puede ocurrir, como ha ocurrido en otros sectores donde han entrado los fondos de inversión y cuando dejan de ser suficientemente productivo una de las actividades que emprenden, pues lógicamente se producen esos cierres, esos abandonos, esa caída repentina de la propia
de la propia oferta, ¿no? Esto ya ha ocurrido y esto es el riesgo en el que estamos en Madrid. Se está sometiendo al sistema de formación profesional a un riesgo muy grande y también como sistema de formación a un deterioro. Yo quería agregar solo una cosa que no he dicho al inicio, pero que tengamos en cuenta que todo esto se da en un contexto en el que el año pasado ya tuvimos que denunciar que las prácticas en la educación pública están siendo un lugar imposible. Es decir, no hay ningún convenio de colaboración de la Comunidad de Madrid, ni siquiera con sus empresas públicas en las que podría trabajar el alumnado. Está siendo un trabajo para el profesorado completamente imposible. En muchos casos, además, no se cobra ni la tutoría en esas FFE, lo que eran las FCT, y están echando horas más allá de las laborales para poder encontrar empresas, y todo este drama se da dentro de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, se quedan fuera, son excluidos, pero es que los pocos que entran en la educación pública posiblemente también encuentren esa barrera con las prácticas. Parece que hay un interés en la Comunidad de Madrid en que no funcione la formación profesional, en que no se pueda terminar, en que el alumnado desista de poder estudiar por esta vía que es una de las vías que más directa va al mundo laboral y que tiene buenas salidas actualmente, tanto económicas como profesionales. Yo creo que esto es importante marcarlo, vincularlo. Bueno, de hecho, si no hay ninguna pregunta más, quedamos a vuestra disposición si nos queréis llamar o necesitáis solicitar, ampliar algún tipo de información, y de hecho ya tenemos, por si hay algún medio que estéis interesados, casos acreditados similares a los ocurridos el curso pasado en relación con las prácticas. Que si hay algún medio que esté interesado, pues ponemos a vuestra disposición. Tenemos la documentación, lo está estudiando el equipo jurídico. Y bueno, procederemos a denunciarlo también. Y si no hubiera ninguna pregunta más, pues volveros a agradecer la presencia, bueno, en este caso la conexión que se ha producido, porque realmente no tenemos a nadie presencial en la sala, y agradeceros nuevamente vuestra atención. Pues algo muy similar, como acabamos de decir, a lo ocurrido el curso pasado en relación con los convenios de colaboración para realizar prácticas en centros públicos. En este caso, la denuncia que tenemos es relativa a las prácticas de audiovisuales en Televisión Española. Pues lo podemos poner a vuestra disposición perfectamente. Tenemos la denuncia bueno, que no va a ser posible, a no ser que corrija la consejería, y en eso hemos preparado ya un escrito y una denuncia. No va a ser posible que los estudiantes de los distintos estudios audiovisuales en centros de formación profesional públicos realicen sus prácticas en Televisión Española. Prácticas hospitalarias. Las hospitalarias estamos en la misma situación o muy similar al curso pasado, pero estamos acreditando la documentación. En el caso que acabo de denunciar es que tenemos la documentación ya acreditada. De todo esto yo creo que también es muy importante que sepan que el año pasado esto partió de un problema en el que nos encontrábamos, que no solo no daban al alumnado de la pública opciones de hacer las prácticas, incluso en centros públicos, ¿no? Sino que es que además se descubrió que centros privados o concertados estaban pagando porque su alumnado hiciera prácticas en determinados lugares, lo cual significa que habría una competitividad, un agravio comparativo que es insalvable. O sea, que ese alumnado de la pública no lo va a pagar porque no lo pagan los centros educativos, y evidentemente tienen una barrera mayor para poder encontrar lugares donde hacer las prácticas. Esta práctica la denunciamos el curso pasado. Y aquí, como en otros temas, el señor Viciana se comprometió a corregir la situación, a poner solución, pero no lo ha hecho. Son tantos temas en los que el señor Viciana se compromete y no actúa finalmente. Cada vez que le oímos hablar, habla de una realidad distinta a la que estamos viviendo en Madrid. Vive en un mundo paralelo en su sistema educativo, pero el sistema madrileño, el sistema educativo, tiene muchos problemas que no se están atendiendo, pero es que además no hay previsión de que se atiendan, porque con mucho desasosiego, con mucha incredulidad oímos una y otra vez hablar de realidades que no existen
y no hay ni una sola palabra, ni una sola propuesta para resolver los problemas existentes. Y este es otro caso más. El año pasado fue el escándalo de las prácticas, que parece que este año seguirá siéndolo, porque realmente no se ha puesto solución a esta cuestión. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición, insisto en esto. Nos podéis localizar por el teléfono, o si necesitáis alguna documentación, alguna ampliación más, estamos a vuestra disposición por las vías habituales. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí parece, ¿no? ¿O hay alguna pregunta que veo? ¿No? Venga, pues muchísimas gracias. Abrazos y lo dicho, que estamos a vuestra disposición por las vías tradicionales y de siempre, el teléfono, el correo, lo que necesitéis.